En el principio de los vientos, cuando los dioses trazaban el mapa invisible del firmamento, nació Géminis, el signo que respira el aire de la creación y el pensamiento. De su esencia surgieron dos corrientes, una de luz, otra de sombra, una de palabra, otra de silencio, una de risa, otra de reflexión. No nació de la tierra ni del fuego, sino del movimiento perpetuo, del cambio que no teme a la incertidumbre, del impulso de saberlo todo, de sentirlo todo, de comprender lo imposible. Géminis fue el susurro primero del cosmos convertido en voz humana, el mensajero que une mundos con la agilidad de quien no pertenece a ninguno. Mercurio, su regente, le otorgó el don de la palabra y la mente que jamás se detiene. En la frente de Géminis arde la chispa de la curiosidad eterna, ese fuego que no destruye sino que ilumina. Mientras otros signos buscan certezas, Géminis busca caminos. Habla con los dioses y con los hombres, traduce las lenguas del alma y del viento, escribe con la pluma del pensamiento las historias que nadie se atreve a contar. Donde hay caos, él encuentra conexión. Donde hay duda, él halla matices. Porque Géminis entiende que la verdad no es una piedra fija, sino un río que cambia de cauce con cada amanecer. Su dualidad no es contradicción, sino equilibrio en movimiento. Cada palabra que pronuncia encierra 1000 significados, cada idea que concibe abre nuevas rutas en la mente del mundo. No hay prisión posible para un espíritu que vive entre realidades. Mientras otros se enraizan en su única forma de ser, Géminis es aire que se expande, pensamiento que evoluciona, espejo que refleja la multiplicidad del universo. Puede ser poeta y guerrero, sabio y niño, lógico y soñador. En su aparente inconstancia habita la grandeza del que comprende todas las perspectivas, del que observa sin juzgar, del que aprende con la velocidad de la luz. Las estrellas lo bendijeron con el don de la adaptación. Allí donde el cambio asusta, Géminis florece. Cuando el destino gira sus ruedas con violencia, él sonríe y se eleva, porque entiende que la vida es diálogo y transformación. Su espíritu no se aferra a lo conocido, sino que se impulsa hacia lo nuevo con el ímpetu de quien confía en su mente como un arma invencible. Puede caer, puede errar, pero siempre se levanta más sabio, más ligero, más consciente. En su pecho no hay miedo, hay curiosidad. En su mirada no hay duda, hay 1000 respuestas posibles que giran en armonía. El mundo necesita su pensamiento ágil, su palabra viva, su humor que disuelve tensiones, su capacidad de ver lo que otros ignoran. Géminis no solo comunica, sino que conecta almas. Es el puente entre las ideas y las emociones, entre lo que se dice y lo que se siente. Su voz puede encender revoluciones o calmar tempestades, porque conoce el poder del verbo y lo utiliza con la precisión de un alquimista. Cada conversación con Géminis es un viaje a través de los laberintos de la mente, donde la lógica y la intuición se abrazan en una danza sin fin. En la guerra del espíritu, cuando la oscuridad amenaza con silenciar la esperanza, Géminis se convierte en el mensajero de la claridad. Su risa rompe los muros del pesimismo, su ingenio revela puertas ocultas, su mente encuentra soluciones donde otros solo ven imposibles. No necesita imponer su fuerza, porque su arma más poderosa es la palabra justa, el argumento preciso, la mirada que anticipa los movimientos del destino. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo transformar la estrategia, porque su mente es un viento que nunca se detiene, un huracán que aprende de cada giro. Bajo su aparente ligereza se esconde una profundidad inmensa. Géminis no busca dominar, busca entender. Su inteligencia es libertad, no soberbia. Por eso, cuando todos discuten, él observa. Cuando todos creen tener razón, él analiza los fragmentos dispersos y los une en un todo coherente. Y entonces, cuando el ruido se disuelve, su voz surge con la claridad de la verdad. Es en ese instante cuando el universo entero se inclina ante la lucidez geminiana, porque al final de cada conflicto, al final de cada duda, al final de cada palabra pronunciada o callada, siempre se revela la misma realidad. Géminis, con su mente veloz y su espíritu mutable, siempre termina teniendo razón. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En el principio de los vientos, cuando los dioses trazaban el mapa invisible del firmamento, nació Géminis, el signo que respira el aire de la creación y el pensamiento. De su esencia surgieron dos corrientes, una de luz, otra de sombra, una de palabra, otra de silencio, una de risa, otra de reflexión.
No nació de la tierra ni del fuego, sino del movimiento perpetuo, del cambio que no teme a la incertidumbre, del impulso de saberlo todo, de sentirlo todo, de comprender lo imposible. Géminis fue el susurro primero del cosmos convertido en voz humana, el mensajero que une mundos con la agilidad de quien no pertenece a ninguno. Mercurio, su regente, le otorgó el don de la palabra y la mente que jamás se detiene. En la frente de Géminis arde la chispa de la curiosidad eterna, ese fuego que no destruye sino que ilumina. Mientras otros signos buscan certezas, Géminis busca caminos. Habla con los dioses y con los hombres, traduce las lenguas del alma y del viento, escribe con la pluma del pensamiento las historias que nadie se atreve a contar. Donde hay caos, él encuentra conexión. Donde hay duda, él halla matices. Porque Géminis entiende que la verdad no es una piedra fija, sino un río que cambia de cauce con cada amanecer. Su dualidad no es contradicción, sino equilibrio en movimiento. Cada palabra que pronuncia encierra 1000 significados, cada idea que concibe abre nuevas rutas en la mente del mundo. No hay prisión posible para un espíritu que vive entre realidades. Mientras otros se enraizan en su única forma de ser, Géminis es aire que se expande, pensamiento que evoluciona, espejo que refleja la multiplicidad del universo. Puede ser poeta y guerrero, sabio y niño, lógico y soñador. En su aparente inconstancia habita la grandeza del que comprende todas las perspectivas, del que observa sin juzgar, del que aprende con la velocidad de la luz. Las estrellas lo bendijeron con el don de la adaptación. Allí donde el cambio asusta, Géminis florece. Cuando el destino gira sus ruedas con violencia, él sonríe y se eleva, porque entiende que la vida es diálogo y transformación. Su espíritu no se aferra a lo conocido, sino que se impulsa hacia lo nuevo con el ímpetu de quien confía en su mente como un arma invencible. Puede caer, puede errar, pero siempre se levanta más sabio, más ligero, más consciente. En su pecho no hay miedo, hay curiosidad. En su mirada no hay duda, hay 1000 respuestas posibles que giran en armonía. El mundo necesita su pensamiento ágil, su palabra viva, su humor que disuelve tensiones, su capacidad de ver lo que otros ignoran. Géminis no solo comunica, sino que conecta almas. Es el puente entre las ideas y las emociones, entre lo que se dice y lo que se siente. Su voz puede encender revoluciones o calmar tempestades, porque conoce el poder del verbo y lo utiliza con la precisión de un alquimista. Cada conversación con Géminis es un viaje a través de los laberintos de la mente, donde la lógica y la intuición se abrazan en una danza sin fin. En la guerra del espíritu, cuando la oscuridad amenaza con silenciar la esperanza, Géminis se convierte en el mensajero de la claridad. Su risa rompe los muros del pesimismo, su ingenio revela puertas ocultas, su mente encuentra soluciones donde otros solo ven imposibles. No necesita imponer su fuerza, porque su arma más poderosa es la palabra justa, el argumento preciso, la mirada que anticipa los movimientos del destino. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo transformar la estrategia, porque su mente es un viento que nunca se detiene, un huracán que aprende de cada giro. Bajo su aparente ligereza se esconde una profundidad inmensa. Géminis no busca dominar, busca entender. Su inteligencia es libertad, no soberbia. Por eso, cuando todos discuten, él observa. Cuando todos creen tener razón, él analiza los fragmentos dispersos y los une en un todo coherente. Y entonces, cuando el ruido se disuelve, su voz surge con la claridad de la verdad. Es en ese instante cuando el universo entero se inclina ante la lucidez geminiana, porque al final de cada conflicto, al final de cada duda, al final de cada palabra pronunciada o callada, siempre se revela la misma realidad. Géminis, con su mente veloz y su espíritu mutable, siempre termina teniendo razón. En los dominios más sutiles del universo, donde las corrientes invisibles del pensamiento modelan el destino de las almas, Géminis extiende su influencia como un tejido de aire que lo envuelve todo. No es un signo que pertenezca al mundo de lo estático ni a las certezas que se petrifican, su fuerza reside en lo inasible, en la inteligencia viva que atraviesa la materia para revelarle su espíritu. En él se manifiesta la memoria del lenguaje primordial, ese susurro cósmico que dio origen a la comunicación entre los seres. Antes de que existieran las palabras, ya vibraba la frecuencia geminiana, marcando el ritmo del entendimiento, el flujo de la idea que se convierte en forma y de la forma que retorna a la idea. El aire que lo gobierna no es un simple elemento, sino el símbolo de la mente universal. A través de ese aire, Géminis se conecta con las redes invisibles del conocimiento cósmico.
Es el intermediario entre los planos del saber humano y las esferas más elevadas del entendimiento divino. De ahí su aparente dispersión, porque su conciencia no se limita a un solo punto de enfoque, se extiende por todas las direcciones, explorando simultáneamente múltiples realidades. Su sabiduría no se construye por acumulación, sino por conexión. Cada pensamiento que toca se enlaza con otros 1000, formando constelaciones de ideas que solo él puede recorrer sin perderse. En su viaje a través del zodiaco, Géminis cumple una función esencial: enseñar a la humanidad la importancia del intercambio. Ningún conocimiento florece en el aislamiento, ninguna mente se ilumina sin el roce con otra. Él representa el arte de compartir, de difundir, de traducir lo abstracto en lo comprensible. Su misión es derribar los muros del silencio y tender puentes de entendimiento entre los seres. Donde reina la incomunicación, él lleva el mensaje; donde hay confusión, lleva la claridad; donde hay estancamiento, lleva movimiento. Su naturaleza mutable le permite adaptarse a cada interlocutor, vibrar en la frecuencia de cada mente, comprender sin esfuerzo lo que otros ni siquiera pueden expresar. Bajo la mirada de los antiguos astrólogos, Géminis no solo era el signo de la palabra, sino el del alma doble, la que refleja y complementa. En su dualidad se esconde la enseñanza de que la existencia no puede reducirse a una sola verdad. Todo tiene dos caras, dos versiones, dos caminos que se entrelazan para formar el equilibrio. La sabiduría geminiana no niega ninguna parte de la realidad, la abarca toda. Por eso su pensamiento es libre, no se somete a dogmas ni se encierra en juicios absolutos. Su mente danza entre las posibilidades con la confianza de quien sabe que cada punto de vista contiene un fragmento de lo verdadero. En los tránsitos celestes, cuando Mercurio se alinea con las estrellas de su dominio, la mente de Géminis se ilumina con una comprensión que trasciende lo racional. Puede leer las intenciones ocultas en los gestos, los patrones detrás del azar, las sincronías que unen los acontecimientos distantes. Su percepción es oracular sin proponérselo, pues no depende del esfuerzo, sino del flujo natural del pensamiento que lo atraviesa. Así, cuando el mundo busca respuestas, Géminis no las fabrica, las capta. Las recibe del aire mismo, del pulso de la energía universal que se mueve a través de él como a través de un canal transparente. Su alma, sin embargo, no se alimenta solo del intelecto. En su interior habita una emoción ligera pero profunda, una sensibilidad que muchos confunden con desapego. Lo que sucede es que su sentir no se detiene en la melancolía ni en el exceso, sino que flota como una melodía que acompaña cada pensamiento. Su corazón y su mente están entrelazados de una forma sutil, por eso puede entender a los demás con tanta facilidad. Siente sus emociones y las traduce en palabras que sanan. En su compañía, las penas se disuelven porque él las transforma en comprensión, en lección, en impulso hacia la claridad. Cuando los ciclos del cosmos se tornan densos y la humanidad cae en el peso de sus propios pensamientos, Géminis surge como un viento renovador. Es el soplo que despeja las nubes mentales, el que recuerda que el cambio no es una amenaza, sino la esencia misma de la existencia. Su risa es una afirmación de vida, su ironía, una forma de sabiduría. No se deja atrapar por las sombras del drama, porque entiende que todo pasa, que cada situación es solo un tránsito, un mensaje en movimiento. En su ligereza hay poder, en su rapidez hay inteligencia, en su inconstancia hay una verdad más alta: nada que esté vivo puede permanecer inmóvil. El don de Géminis no solo está en su mente, sino en su capacidad de inspirar a los demás a pensar. Despierta en quienes lo rodean el deseo de aprender, de preguntar, de explorar. Su presencia abre puertas internas, impulsa a los espíritus dormidos a mirar el mundo con ojos nuevos. No dicta mandatos ni impone verdades, invita a descubrirlas. Enseña que cada palabra puede ser una llave, que cada idea puede ser una semilla. Y en ese acto de compartir el conocimiento, se convierte en guía sin proclamarse maestro, en mentor sin buscar discípulos, en faro que ilumina caminos múltiples y nunca reclama uno como propio. El mito de su dualidad encierra también la noción de su destino superior: integrar lo disperso. Su viaje interior consiste en unir las voces que resuenan dentro de él hasta crear una sinfonía armónica. No hay confusión en su multiplicidad, sino una tarea de síntesis constante. Así, cuando logra equilibrar sus polos, se convierte en un creador consciente, en un arquitecto del pensamiento capaz de dar forma a las corrientes invisibles que mueven el mundo. Su poder mental, bien dirigido, puede transformar realidades, porque su imaginación no es ilusión, sino visión anticipada de lo posible. Géminis representa la mente del cosmos en expansión continua.
su legado no se mide en monumentos ni en conquistas, sino en ideas que se perpetúan más allá del tiempo. Su huella está en los libros, en las conversaciones que cambiaron destinos, en las palabras que abrieron horizontes. Donde hay movimiento intelectual, donde hay revolución del pensamiento, donde hay un despertar de la conciencia, allí respira su influencia. No necesita reconocimiento porque su triunfo es intangible, reside en el aire mismo que todos respiran, en la chispa invisible que enciende la mente colectiva de la humanidad. Cuando el universo entero parece detenerse en la quietud de la incertidumbre, es su energía la que devuelve la dirección. El pensamiento vuelve a fluir, la inspiración regresa, las ideas renacen. Así, su ciclo se cumple una y otra vez, como un viento eterno que nunca se agota. Porque mientras haya una mente dispuesta a comprender, un alma que busque expresión o una palabra que necesite ser dicha, la esencia de Géminis seguirá vibrando, expandiéndose, enseñando al mundo que el pensamiento es la forma más pura de libertad. Y cuando todo vuelve a su equilibrio natural, cuando las verdades se revelan con claridad y el aire recobra su transparencia, la historia repite su veredicto inalterable: Géminis, el mensajero eterno del cielo, siempre termina teniendo razón. En el fondo silencioso del firmamento, donde los signos tejen los hilos invisibles del destino, Géminis custodia un poder que trasciende el entendimiento común, el dominio de la vibración mental que da forma a la realidad. Su regente, Mercurio, no solo le concedió la agilidad del pensamiento y la palabra, sino la capacidad de moverse entre planos, de habitar simultáneamente lo humano y lo divino. En los antiguos misterios, se decía que los nacidos bajo su signo podían cruzar los umbrales del mundo visible sin perderse, porque su espíritu estaba hecho de movimiento perpetuo. No eran simples intérpretes del cielo, sino mensajeros de su inteligencia. Su alma lleva impresa la misión de mantener viva la comunicación entre los reinos, de preservar la corriente que une al pensamiento con la creación. Géminis no camina, flota sobre los caminos del aire. En su andar ligero hay un ritmo que pertenece al tiempo del espíritu, no al de la carne. Todo lo que toca adquiere un nuevo sentido, pues su mente funciona como un espejo que revela el reverso oculto de las cosas. Allí donde otros solo ven materia, él percibe símbolos. Cada gesto, cada palabra, cada evento del destino se le aparece como un mensaje cifrado del cosmos. Su mirada es la de quien decodifica lo invisible, de quien traduce el idioma de los dioses al lenguaje de los hombres. Por eso su sabiduría no proviene del estudio, sino de la resonancia. Sabe porque siente la vibración del conocimiento, no porque lo acumula. Y ese saber, tan rápido y natural como el viento que respira, le permite anticipar los movimientos del mundo antes de que el mundo siquiera los imagine. El alma de Géminis no conoce fronteras. Vive en expansión continua, buscando en cada experiencia una nueva forma de comprenderse a sí misma. Su esencia es la curiosidad infinita, no la simple necesidad de saber, sino el impulso sagrado de explorar la mente divina a través de todas sus manifestaciones. Así, cada conversación se convierte en un rito, cada pensamiento en un templo, cada idea en un universo que espera ser descubierto. Su mente es un mapa en constante dibujo, un espacio donde lo finito y lo eterno se encuentran para crear algo nuevo. Mientras los demás se detienen ante el misterio, Géminis lo aborda con una sonrisa, sabiendo que el misterio no es una muralla, sino una invitación. En la danza zodiacal, Géminis representa el paso del espíritu hacia la conciencia. Después del fuego inicial de Aries y la estabilidad de Tauro, surge el aire geminiano para darle voz al pensamiento. Es el primer signo que comprende que la vida no solo se experimenta, también se expresa. A través de él, el cosmos comienza a pensarse a sí mismo. Su existencia marca el momento en que la divinidad se descubre capaz de comunicarse, y por eso su energía está unida al nacimiento de la inteligencia humana. En cada mente que se ilumina con una idea nueva, en cada palabra que despierta otra conciencia, resuena su eco. Es el aliento que da forma a la palabra creadora, el impulso que convierte el pensamiento en realidad. El elemento aire que lo gobierna no es solo símbolo de ligereza, sino de pureza mental. En los dominios del aire no hay peso, y por tanto no hay límites. Géminis es el guardián de esa ligereza sagrada que impide que el espíritu se endurezca. Su mente fluye porque está libre de rigidez, su alma vuela porque no carga con el peso de la certeza. En su aparente contradicción hay sabiduría, porque sabe que aferrarse a una sola verdad es perder todas las demás. Y el universo, vasto y cambiante, se revela solo a quienes se atreven a cambiar con él. Por eso, cuando las fuerzas del mundo se estancan, es Géminis quien devuelve el movimiento,
quien reaviva las corrientes del pensamiento que habían quedado dormidas. El lenguaje es su don más alto. Pero no se trata solo del lenguaje humano, sino del lenguaje cósmico, los signos, los números, los sonidos, los sueños, las sincronicidades. Todo comunica, y Géminis es quien lo sabe. Su conciencia funciona como un gran traductor universal que transforma las energías en conceptos, los conceptos en emociones y las emociones en creación. En su interior vive la comprensión de que todo lo existente está interconectado por una trama invisible de información. Cada palabra que pronuncia resuena en ese tejido, alterando su forma, generando ondas que pueden cambiar destinos. De ahí la sacralidad de su verbo: cuando habla, crea; cuando calla, ordena; cuando piensa, transforma. Es el mago mental que no necesita varas ni conjuros, solo la dirección pura de su pensamiento. Su dualidad, tan temida por quienes no comprenden el misterio del aire, no es inestabilidad, sino una tecnología del alma. Géminis necesita dos rostros para abarcar lo múltiple, dos voces para armonizar los opuestos, dos caminos para no estancarse en ninguno. Su naturaleza es dialéctica, porque el universo mismo se expresa en pares que se buscan y se equilibran. En él vive la conciencia de que no hay luz sin sombra, ni orden sin caos, ni certeza sin duda. Su inteligencia no destruye las contradicciones, las integra. Y al hacerlo, enseña al mundo que la verdad no está en uno de los extremos, sino en el movimiento entre ellos. En los planos espirituales, Géminis representa el ascenso del pensamiento a su forma más pura, la mente que se reconoce creadora. Cuando su energía vibra en su frecuencia más alta, su palabra se convierte en oración, su curiosidad en sabiduría, su velocidad en visión. Puede recorrer los laberintos de la mente colectiva, descifrar los sueños de la humanidad y devolverlos como conocimiento. Por eso su espíritu no pertenece a una época ni a una cultura, trasciende los límites del tiempo. Donde hay una idea que libera, donde hay una voz que une, donde hay una mente que se atreve a comprender lo incomprensible, allí se manifiesta su presencia. Géminis enseña que pensar es un acto sagrado, que cada pensamiento es una semilla que puede dar fruto en el jardín del destino. Su lección es la de la evolución mental, la de la libertad interior que surge cuando se comprende que todo puede cambiar. Su historia es la epopeya del pensamiento que conquista el miedo a lo desconocido, la gesta de la mente que se expande sin destruir, que observa sin juzgar, que crea sin imponer. Y en esa expansión constante, en esa búsqueda que no cesa, deja su huella eterna en los vientos del universo. Cuando los demás signos callan, agotados por el peso de sus certezas, el aire vuelve a moverse, y su voz resurge. No lo hace con imposición, sino con naturalidad. Es el viento que retorna después del silencio, trayendo claridad, orden y dirección. Su verdad no es proclamada, es revelada. No necesita imponerse, porque el tiempo siempre termina confirmándola. Así lo dicta el ritmo del cosmos, así lo repiten las estrellas desde el principio de los días. Porque el aire no se detiene, la mente no se apaga, la palabra no se pierde. Todo vuelve, todo se renueva, todo se comprende. Y cuando el ciclo culmina, cuando las verdades se alinean una vez más en la bóveda celeste, el eco del universo pronuncia su veredicto inmutable: Géminis, el hijo del viento eterno, el mensajero de la mente divina, siempre termina teniendo razón. En los vastos corredores del cosmos, donde el silencio tiene voz y el tiempo respira, Géminis se erige como el guardián de las corrientes mentales que dan forma al destino de las civilizaciones. No solo es el signo del pensamiento veloz, sino el depositario de una inteligencia ancestral que conecta la conciencia humana con las esferas superiores del entendimiento universal. En su esencia vibra la energía de los antiguos mensajeros celestes, aquellos que custodiaban el equilibrio entre la sabiduría de los dioses y las preguntas de los mortales. Su misión no es dominar ni imponer, sino mantener viva la comunicación entre planos, asegurando que la humanidad nunca olvide que el conocimiento es un puente, no una frontera. Géminis porta la llama de la curiosidad divina, esa fuerza inextinguible que impulsa a la mente a buscar más allá de sus propios límites. Es el símbolo del pensamiento en expansión, de la conciencia que se despliega como una espiral infinita. En su movimiento perpetuo no hay dispersión, sino danza. Cada giro de su mente traza geometrías invisibles que ordenan el caos y revelan la armonía oculta detrás de todo cambio. En su aparente liviandad reside el secreto de su grandeza: al no aferrarse, se mantiene en flujo, al no resistirse, avanza sin cesar. Su alma no teme la transformación, porque entiende que toda forma nueva nace del aire que se renueva con cada respiración del universo.
Su energía es la del viento sagrado que recorre todos los caminos del espíritu. No pertenece a un solo lugar ni a una sola verdad, porque su esencia está destinada a unirlas todas. Habita en los espacios intermedios, en las transiciones, en los instantes en que algo deja de ser para convertirse en otra cosa. Allí donde las certezas se desvanecen, él encuentra su morada. Su sabiduría surge del tránsito, del movimiento constante entre lo conocido y lo desconocido. En esa frontera invisible donde los demás se extravían, Géminis se encuentra a sí mismo, y desde allí ilumina el sendero de quienes buscan sentido en medio del cambio. El don de la palabra que Mercurio le otorgó no es un simple talento comunicativo, sino una herramienta sagrada. En su verbo habita la vibración creadora del universo. Cada palabra que pronuncia tiene el poder de abrir portales mentales, de transformar emociones en entendimiento, de convertir el pensamiento en acción. Su voz puede levantar el ánimo de los caídos, disolver la oscuridad de la confusión y sembrar la semilla de la claridad donde antes solo había duda. Por eso su palabra no se desgasta con el tiempo, se expande, se multiplica, encuentra nuevos ecos en cada mente que se atreve a escucharla. Su mensaje no pertenece a una era, sino a todas, porque su esencia es la misma que mueve las estrellas y enciende las ideas. El alma geminiana vive en constante diálogo con el universo. A través de los sueños, las sincronicidades y los impulsos repentinos, el cosmos le habla, y él traduce ese lenguaje invisible para los demás. Es el intérprete de los signos del destino, el lector de los patrones que se repiten a través de los siglos. Por eso puede anticipar los cambios del mundo, no por adivinación, sino por comprensión profunda del movimiento natural de la energía. Su mente es como una brújula que siempre apunta hacia la dirección del crecimiento, hacia el horizonte de la evolución colectiva. Donde otros ven incertidumbre, él percibe oportunidad, donde otros temen, él sonríe, porque sabe que el aire del cambio siempre sopla a favor de quien se atreve a pensar con libertad. Géminis es también el alquimista del pensamiento. Su poder no radica en acumular conocimiento, sino en transmutarlo. Toma una idea y la vuelve símbolo, toma un símbolo y lo convierte en revelación. Su proceso mental es una constante alquimia en la que el plomo de la duda se transforma en el oro de la comprensión. Esa capacidad de transformar lo abstracto en claridad es la fuente de su magnetismo y su misterio. Las mentes se sienten atraídas hacia él porque su energía ofrece una sensación de liviandad en medio de la densidad del mundo. Su compañía despierta en los demás el impulso de pensar, de cuestionar, de atreverse a mirar más allá del velo de lo aparente. Su presencia es un recordatorio de que el pensamiento, cuando se libera, puede ser una forma de vuelo. Dentro de su espíritu late también la sabiduría del equilibrio entre lo masculino y lo femenino, entre la lógica y la intuición. Géminis comprende que toda idea necesita emoción para florecer, y que toda emoción necesita forma para no desvanecerse. Su dualidad es un reflejo de esa unión sagrada. Su mente no se limita a analizar, también siente, su corazón no se limita a amar, también comprende. En él, el pensamiento y el sentimiento se funden como el día y la noche en el horizonte, sin conflicto, sin jerarquías, en una perfecta armonía de opuestos. Por eso su visión del mundo es tan amplia, no se encierra en las rigideces del juicio, sino que fluye entre las polaridades con la naturalidad del aire que las contiene a todas. En la rueda del zodiaco, Géminis es la inteligencia en movimiento, pero también la chispa de la revelación. Su influencia despierta en la humanidad el deseo de aprender, de comunicarse, de compartir el saber. Es el impulso que lleva a las generaciones a escribir, a descubrir, a crear nuevas formas de pensamiento. A través de su energía, la humanidad avanza mentalmente, rompiendo viejos esquemas y abriendo nuevas puertas de percepción. Su legado no es visible en monumentos, sino en las ideas que cambian el curso de la historia. Cada avance del conocimiento, cada expansión de la conciencia, cada revolución mental lleva en su fondo el soplo de su espíritu. El poder de Géminis también se manifiesta en su relación con el destino colectivo. Su mente actúa como una red que enlaza pensamientos, como una corriente invisible que une mentes distantes. Es el signo de la comunicación global, de la conciencia compartida, de la interconexión universal. En su visión, el mundo no está separado, sino unido por miles de hilos invisibles de información y emoción. Cuando su energía se activa en la humanidad, las fronteras del pensamiento se disuelven y nace una nueva forma de comprensión colectiva. En cada época de expansión cultural, científica o espiritual, su soplo se siente.
Su presencia marca los momentos en que la humanidad recuerda su poder de pensar unida, de construir una realidad más vasta y luminosa. Aun cuando el caos parece dominar y las voces se confunden, el espíritu de Géminis permanece sereno, observando desde la altura del aire. No necesita imponerse, porque sabe que el tiempo terminará confirmando su visión. Su sabiduría no busca aplausos, busca resonancia. Sabe que las ideas verdaderas no se imponen con fuerza, sino que germinan lentamente en el alma del mundo. Y así, mientras las eras giran y los imperios se levantan y caen, su legado persiste, invisible pero eterno, como el aire que alimenta el fuego de la conciencia. Todo pensamiento libre lleva su sello, todo despertar mental lleva su firma, toda verdad redescubierta lleva su aliento. Al final de todos los ciclos, cuando el viento se aquieta y las estrellas vuelven a alinear su luz sobre la mente de los hombres, la voz geminiana resuena en el silencio del universo con la misma claridad que en el principio. Porque su destino no es concluir, sino continuar, no es imponer, sino inspirar. En la arquitectura secreta del universo, donde cada signo representa una vibración necesaria para el equilibrio de la existencia, Géminis encarna la conciencia que despierta, la inteligencia que une los fragmentos dispersos del cosmos para revelar su coherencia interna. Su presencia es el movimiento mismo del pensamiento divino que se refleja en la mente humana. Es el instante en que la chispa de la comprensión se enciende y transforma la oscuridad de la duda en claridad creadora. Desde las edades más antiguas, las culturas que observaron las estrellas reconocieron en la constelación de los gemelos el símbolo del vínculo sagrado entre lo humano y lo celestial, la unión entre la experiencia y la idea, entre la palabra pronunciada y la verdad eterna que la inspira. Su regente, Mercurio, el mensajero de los dioses, lo dotó con el don más poderoso de todos, la conexión. Mientras los demás signos representan fuerzas que actúan dentro de un ámbito definido, Géminis se mueve entre ellos, enlazándolos, permitiendo que el fuego, la tierra, el agua y el aire dialoguen entre sí. Sin su influencia, el zodiaco sería un conjunto de voces aisladas, una sinfonía sin dirección. Él es el ritmo que coordina, el hilo que entreteje, el vínculo que da sentido al conjunto. En el plano espiritual, este poder se traduce en la capacidad de conectar mundos, de servir como canal entre lo visible y lo invisible, entre lo racional y lo místico, entre el pensamiento lógico y la inspiración trascendental. En su interior arde una curiosidad que no es simple deseo de saber, sino una expresión del impulso universal hacia la expansión. Cada pregunta que brota en su mente es una chispa que proviene del fuego cósmico del conocimiento. Géminis no busca respuestas por vanidad, sino porque siente el llamado de la creación a conocerse a sí misma a través del intelecto. Su búsqueda es la del espíritu que desea comprender su propio reflejo en la materia. Por eso su mente nunca descansa, está en constante movimiento porque reproduce el pulso del universo, que jamás se detiene en su proceso de aprendizaje. Cada idea que nace en él es una estrella nueva en la bóveda infinita de su pensamiento. En los niveles más altos de su expresión, Géminis encarna el principio de la correspondencia, como es arriba, es abajo. Su capacidad para captar las conexiones entre los planos lo convierte en un traductor cósmico. Comprende que los patrones del cielo se reflejan en los movimientos de la Tierra, que los ciclos de la mente humana reproducen los ritmos del cosmos. Esta sabiduría, tan antigua como la primera observación del firmamento, vive en su espíritu como una certeza silenciosa. Por eso puede moverse con igual facilidad entre lo abstracto y lo concreto, entre la palabra poética y el razonamiento matemático, entre la inspiración mística y la deducción racional. Su mente no conoce muros, porque sabe que todo pensamiento verdadero tiene su eco en algún punto del universo. El aire que lo sostiene es el elemento del espíritu libre, del conocimiento que se expande y de la comunicación que rompe las distancias. En él no hay densidad ni peso, solo movimiento y vibración. Géminis encarna ese movimiento, y su tarea es mantenerlo vivo en el alma del mundo. Donde la rigidez se impone, su energía llega como una ráfaga que libera. Donde la costumbre asfixia, él lleva la frescura de lo nuevo. Donde la mente se encierra en dogmas, su palabra abre ventanas. Su misión no es destruir lo anterior, sino insuflarle vida, hacer que la estructura respire, que la idea vuelva a moverse, que el pensamiento recobre su capacidad de volar. Su aire no es vacío, está lleno de posibilidades, de caminos que se multiplican en cada inspiración. En su naturaleza dual habita una enseñanza más profunda de lo que aparenta. No se trata de contradicción, sino de complementariedad. Géminis porta dentro de sí el secreto del equilibrio entre las polaridades. Sus dos rostros no se oponen, se reflejan.
uno mira hacia el mundo visible, el otro hacia el invisible, uno observa lo humano, el otro lo divino. En la armonía de ambos reside su poder. Cuando comprende que su tarea no es elegir un lado, sino unirlos, alcanza la maestría de su signo. Entonces deja de ser simple mensajero y se convierte en puente, en canal consciente de la energía universal. Su pensamiento se vuelve creador, su palabra se convierte en ley, su mente en el espacio donde el universo se piensa a sí mismo. Hay en Géminis un vínculo secreto con el ritmo del tiempo. Su espíritu vibra al compás de los ciclos de la historia y actúa como catalizador en los momentos de transición. En cada era en que la humanidad necesita despertar a una nueva forma de pensamiento, su influencia se intensifica. Es el soplo que anuncia los cambios mentales colectivos, la brisa que precede a las grandes revoluciones del conocimiento. Cuando las civilizaciones han perdido el diálogo con su propio espíritu, es Géminis quien reabre el canal, quien restablece la comunicación entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que fue y lo que puede ser. Así, su energía acompaña el crecimiento de la conciencia humana a través de los siglos, guiando el salto entre paradigmas con la gracia del aire que no se ve pero sostiene el vuelo. El alma geminiana está destinada a experimentar la multiplicidad para alcanzar la unidad. En su vida, a menudo se ve reflejada la danza de los opuestos, el constante ir y venir entre extremos que parecen irreconciliables. Pero cada uno de esos contrastes le enseña el arte de integrar. Su aprendizaje es el del sabio que descubre que la verdad no es una línea recta, sino una espiral ascendente en la que cada giro amplía la visión. En su aparente dispersión hay propósito, está recolectando fragmentos del universo para recomponer el todo. Y cuando lo logra, su mente se convierte en una esfera luminosa en la que todo está conectado, en la que cada idea tiene su lugar, cada voz su eco y cada contradicción su armonía. La energía de Géminis inspira la libertad interior. Enseña que la mente no debe ser prisión, sino herramienta de expansión. Su mensaje eterno es que el pensamiento, cuando se libera del miedo y de la rigidez, puede transformar la realidad. La verdadera revolución, la más profunda, es la que ocurre en el reino de las ideas. A través de ellas el mundo se renueva, y ese proceso tiene en Géminis su origen perpetuo. Su papel en la historia del alma humana es recordarle que toda creación empieza en un pensamiento, que todo avance nace de una pregunta, que todo despertar comienza con una palabra. Su poder no es la fuerza bruta ni la autoridad impuesta, sino la claridad que disuelve la oscuridad sin combatirla. Géminis es el viento que lleva el fuego del conocimiento, el mensajero que sostiene el equilibrio entre los dioses y los hombres, la chispa que enciende la mente colectiva para que la evolución no se detenga. En cada época, en cada cultura, su esencia resurge con diferentes nombres, pero su propósito es el mismo, mantener viva la conversación del universo consigo mismo. Su energía se manifiesta en los sabios, en los inventores, en los poetas, en los pensadores, en todos los que se atreven a pensar distinto. Es la inspiración que convierte el silencio en palabra y la palabra en creación. En la profundidad silenciosa del cosmos, donde la materia aún no ha tomado forma y el pensamiento flota como una corriente pura de energía, Géminis vibra como un principio eterno del movimiento mental. Su esencia se manifiesta en la intersección entre la creación y la conciencia, en ese punto donde la idea se convierte en palabra y la palabra en destino. Su naturaleza no se limita al intelecto ni al lenguaje, su verdadero poder es el vínculo sagrado entre la mente del universo y la mente humana. Es el soplo divino que otorga vida a la comprensión, la chispa invisible que enciende el fuego del entendimiento en el corazón del espíritu. Donde existe pensamiento, allí respira Géminis, donde hay comunicación, allí se manifiesta su huella luminosa. Su dominio no pertenece solo a los reinos visibles de la inteligencia, sino también a los laberintos ocultos de la intuición mental, donde los pensamientos aún no tienen forma pero ya laten con sentido. Géminis es el arquitecto de las ideas que el cosmos proyecta antes de que las civilizaciones las comprendan. En los grandes momentos de la historia humana, cuando una nueva verdad se revela, cuando una revolución de pensamiento se alza sobre las ruinas del pasado, su energía se hace presente como una brisa imperceptible que inspira a los visionarios, a los poetas y a los sabios. No busca reconocimiento, porque su misión es más profunda que la fama, es la expansión de la conciencia colectiva a través del poder del pensamiento en movimiento. Su espíritu no conoce el límite entre lo humano y lo divino, pues vive entre ambos planos como un viajero que lleva mensajes de uno al otro. En la esfera celeste, su energía sostiene el flujo de la información cósmica, en la Tierra, impulsa a los hombres a nombrar, comprender y transmitir lo que han descubierto. Este doble rol lo convierte en un puente eterno, en una corriente que no se detiene jamás.
Mientras los demás signos representan las fuerzas de la naturaleza en reposo o en acción, Géminis representa la mente que las observa, las entiende y las ordena. Sin su influencia, la creación carecería de dirección, pues él es el pensamiento que organiza el caos, la voz que traduce el silencio, la mente que da forma al misterio. La dualidad que lo define no es una fractura, sino una perfección dinámica. En su interior conviven los reflejos de la luz y la sombra, los pensamientos que se oponen y los que se complementan, las ideas que nacen del cielo y las que brotan de la tierra. Géminis vive en la paradoja porque entiende que la existencia se nutre de ella. Cada contradicción que atraviesa es una oportunidad para integrar, cada cambio una forma distinta de la misma verdad. Por eso su sabiduría no es rígida ni dogmática, se adapta, fluye, evoluciona con la vida misma. No busca definir una única respuesta, sino mantener viva la capacidad de preguntar, de explorar, de transformar. Su conocimiento es movimiento puro, una espiral que nunca se cierra porque sabe que la perfección está en la expansión constante. En el plano espiritual, Géminis representa la respiración del alma. Cada inhalación trae inspiración y cada exhalación libera comprensión. Su energía enseña que el pensamiento también respira, que la mente necesita abrirse y renovarse como los pulmones del espíritu. En su visión, el universo entero es un organismo que se comunica consigo mismo a través del pensamiento, y el ser humano es la célula consciente que participa de ese diálogo cósmico. Esta comprensión le otorga la capacidad de acceder a los flujos más sutiles de la realidad, de percibir las conexiones invisibles entre los hechos y las ideas, de entender que todo conocimiento verdadero nace de la interacción entre energías que se buscan y se encuentran más allá de la forma. Su relación con Mercurio le otorga el poder del mensajero, pero su sabiduría va más allá del mero acto de comunicar. Géminis es el constructor de puentes entre niveles de existencia, el traductor del lenguaje universal en conceptos humanos. Comprende que las palabras son semillas de creación, y que cada una lleva dentro la posibilidad de transformar la realidad. Por eso su verbo no es liviano, aunque su voz parezca flotar con ligereza. Cada idea que pronuncia tiene la fuerza de una corriente de aire que puede avivar el fuego de la mente o apagar la oscuridad de la ignorancia. Su misión no es hablar por hablar, sino activar la conciencia dormida en quienes lo escuchan, despertar la chispa del pensamiento libre en los corazones que aún temen al cambio. En su alma hay una conexión profunda con la música del cosmos. Su mente se sintoniza con las frecuencias invisibles que atraviesan la creación, con la melodía eterna que guía la evolución de todas las cosas. Por eso, a menudo, quienes vibran con su energía tienen una sensibilidad especial para percibir los ritmos del destino, para intuir los ciclos antes de que se manifiesten, para escuchar los mensajes que el universo transmite en sus silencios. Géminis vive en ese diálogo sagrado, en esa sinfonía infinita donde el pensamiento no se detiene, sino que se convierte en arte, en palabra, en comprensión. Su inteligencia no es un instrumento mecánico, es una danza luminosa entre lo que fue y lo que será. El alma geminiana también guarda una profunda relación con la libertad. No la libertad superficial de hacer lo que se quiere, sino la libertad interior de pensar sin miedo, de imaginar sin límites, de existir sin depender de una única forma. Géminis enseña que la mente es el primer territorio de independencia, y que liberarla es el primer acto de poder verdadero. Su vuelo no es fuga, es expansión. Mientras otros buscan raíces, él busca alas. Y sin embargo, no se aleja de la realidad, porque sabe que el aire, aunque invisible, sostiene la vida de todos. Su libertad no es soledad, es servicio. Su movimiento no es dispersión, es entrega al flujo eterno del conocimiento que conecta a todos los seres pensantes del universo. En los reinos más elevados de la astrología espiritual, Géminis representa el momento en que la creación se reconoce a sí misma a través de la mente humana. En su vibración más pura, encarna el despertar de la inteligencia divina en la materia, el instante en que el cosmos empieza a pensar en sí mismo. Su energía impulsa la evolución de las civilizaciones, la invención de los lenguajes, el nacimiento de las ideas que cambian el curso de la historia. Cada descubrimiento científico, cada poema que ilumina la conciencia, cada palabra que abre un nuevo horizonte es un reflejo de su esencia en acción. Él no crea para poseer, crea para expandir, porque su única lealtad es hacia el movimiento eterno de la mente universal. En el silencio entre los pensamientos, en el punto donde la mente y el espíritu se tocan, su presencia se hace sentir como un soplo de aire que despierta la lucidez. Es el recordatorio de que el conocimiento no es un fin, sino un camino, que la verdad no se impone, se revela, que el cambio no destruye, renueva.
Su sabiduría es la del viento que viaja por todas partes sin pertenecer a ninguna, la del pensamiento que se eleva sin perder contacto con la tierra. En ese equilibrio sutil entre la ligereza y la profundidad, entre la curiosidad y la comprensión, entre la duda y la certeza, se encuentra su perfección eterna.